Uno de los principales objetivos rusos en la invasión que comenzó en febrero fue el control de las costas del mar de Azov, que formaban un corredor entre la península de Crimea en poder ruso desde 2014 y las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, formadas ese mismo año. Mariupol, que a la hora de subido este video probablemente haya caído en manos rusas, era o es el último obstáculo para unir ambos territorios prorrusos. Pero, ¿qué son ambas repúblicas? ¿Cómo se vive allí? ¿Qué pasa en ellas? Lo cierto es que a pesar de ser dos repúblicas, y no una, son bastante parecidas entre sí. Sin ir más lejos, se las llama las dos Coreas del norte de Europa. Pero antes, inevitable tocar de pasada otros temas. Esta guerra ya está teniendo un costo visible en Europa, donde Hungría y Serbia anunciaron que no se acogieran a las sanciones contra Rusia. En Francia, en donde el porcentaje que está sacando Le Pen en las encuestas para segunda vuelta algo está teniendo que ver con la guerra y la escasez de gas. Y en Grecia, uno de los países que más refugiados ucranianos ha recibido y en donde el presidente Zelensky tuvo una polémica intervención la semana pasada cuando habló en el Parlamento helénico y se le ocurrió presentar testimonios de gente del batallón de Azov, lo que obviamente no fue bien visto en el país balcánico. Desde su independencia en 1991, el espectro político ucraniano se dividió entre quienes eran afines a unirse a Rusia por un lado y quienes querían mantener la independencia y acceder a la Unión Europea por otro. En Rusia, una de las mayores preocupaciones era que la nueva Federación Rusa no contaba con los países o estados tapones que siempre había tenido para mantener distancia con Occidente. Como ejemplo, si China se aferra a Xinjiang y el Tíbet por el hecho de que le sirven como barrera frente a países como India, Rusia ha hecho lo propio históricamente con Bielorrusia y Ucrania. En el caso bielorruso, apenas anuncia su intención de virar hacia la Europa desarrollada en 1994, los rusos ejercieron presión y el resultado hoy es más o menos conocido. Y Bielorrusia es lo que todos sabemos que es Bielorrusia. Pero en Ucrania las cosas se desarrollaron de manera mucho más lenta que, por ejemplo, en Moldavia o Bielorrusia. Por un lado, el Donbass, la zona oriental, vivió la peor parte de la crisis económica de los 90 al cerrar las minas de carbón. Ellos vivían del carbón. Esta región fue históricamente colonizada por rusos a lo largo de su historia y con el apoyo ruso habían sido la región que más había resistido la Revolución Naranja o Revolución de Terciopelo, tras la cual los pro-europeos llegaron por primera vez al poder en 2005 y luego al Euromaidán en 2014. Para ese entonces Ucrania llevaba 10 años manifestando explícitamente su voluntad de independencia respecto a Rusia y el gasto en defensa del país fue aumentando cada vez más. Los rusos percibieron esto como una amenaza a la que había que controlar antes de que fuera demasiado poderosa. Y lo que es necesario entender es que esta es la razón de fondo por la que en 2014, tras la revolución que derrocó al presidente prorruso Viktor Yanukovych, Rusia decide intervenir en Ucrania, anexando Crimea y apoyando de manera subrepticia la creación de las dos repúblicas que en el papel albergarían a la minoría rusa en Ucrania, Donetsk y Lugansk. Curiosamente, el Donbass tuvo el nombre histórico de Nova Rosilla y en un principio se intentó unir a estos dos protoestados en uno solo que reviviera a la antigua región del Imperio Ruso. Luego del Euromaidán, que fue en febrero de 2014, en abril del mismo año, fuerzas separatistas de etnia rusa proclaman la Luganskaya Narodnaya Respublika, la República Popular de Lugansk, en el óblast ucraniano del mismo nombre, del cual controla solamente una parte. Su capital es Lugansk, que tiene 8.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Por su escudo ya se podrán imaginar la tendencia de los separatistas que la fundaron.
Un dato interesante, aunque es muy característico de toda esa zona, el 38% de su población son jubilados. Es una característica de toda Ucrania, es un país que se está despoblando, se está envejeciendo muy rápido. Una de las cifras más altas de los porcentajes, más altos del planeta. En estricto rigor, más de la mitad de su población original ha abandonado la República Separatista, pero esto se debe en parte a la guerra y en parte a un proceso de despoblación general del Donbass generado por la falta de perspectivas económicas. Se puede decir que en esta república solo hay jubilados y milicianos. En pleno 2014 anunció su intención de unirse a Donetsk y formar la República de la Nueva Rusia, pero declinaron hacerlo cuando una ciudad poblada por cosacos del Don se les cindió para formar una tercera república separatista que duró un día. Hay razones históricas que explican que esto haya pasado. Es un estado policíaco descrito por medios como Al Jazeera como un estado neo-estalinista totalitario y que reúne las condiciones para ser llamada la Corea del Norte de Europa. Nominalmente tiene un parlamento de 50 miembros, se celebran elecciones pero no existe oposición alguna al presidente Leonid Pasechnik, quien declaró recientemente que hará un referéndum para unir a la república a la Federación Rusa. Ahora es cuando estos 8 años de guerra y la ofensiva sobre el este de Ucrania comienzan a hacer sentido. En el caso de Donetsk, en febrero de 2014, poco antes del Euromaidán, una encuesta hecha por un centro de estudios de Kiev reveló que el 70% de los habitantes del Oblast de Donetsk estaba a favor de que Ucrania se unificara con Rusia. Este Oblast, cuya capital homónima es la segunda ciudad de Ucrania, fue un bastión de los rusófilos ya desde la revolución de terciopelo de 2005. Obviamente las manifestaciones contra el Euromaidán se concentraron en esta ciudad fuertemente industrializada. El 11 de mayo finalmente se proclamó la Donetskaya Narodnaya Respublika, la República Popular de Donetsk, cuya área llega a los 9.000 km² y su población a los 2,5 millones de habitantes. Al igual que en Lugansk, desde entonces se inició una guerra con el ejército ucraniano que hasta la invasión rusa conservaba partes importantes del Oblast original. En el caso del Donetsk, se produjo un éxodo masivo de gente desde la República Popular a Ucrania. Sin ir más lejos, el Shakhtar Donetsk, uno de los equipos más populares del país, debió cambiar su sede a Kiev y sus hooligans se han contado entre la principal oposición que tienen los separatistas prorrusos. En lo interno, su gobierno está compuesto por personeros que se autonombraron en sus cargos en 2014 y que han ejercido el poder de manera autocrática. El primero de ellos, Alexander Zacharchenko, murió en 2018 en un incidente que agravó la ya delicada situación de la zona. Contradicciones de la vida. La República del Donetsk tiene fuertes relaciones con las extremas derechas de casi toda Europa, incluida Marine Le Pen en Francia o el periodista alemán declaradamente neonazi Manuel Oxenreiter, y sus milicias han sido acusadas de actos nacionalsocialistas y antisemitistas similares a los imputados al batallón de Azov. Sin ir más lejos, tienen su equivalente en el batallón Esparta o el batallón ruso ortodoxo. También ha sido llamada la Corea del Norte de Europa por parte de Al Jazeera, mientras que para observadores internacionales los tres partidos dominantes exhiben las mismas contradicciones que se le atribuyen a Rusia, siendo sus ideologías una mezcla entre fascismo y dos ideologías políticas muy poco conocidas en Occidente. De hecho, ninguna de ellas tendría una traducción exacta ni al español ni al inglés. Una sería el cristianismo ortodoxo ruso, que en su faceta extremista está vinculado a los monarquistas rusos, al zarismo. Es una ideología política fundamentalista, pero que contiene las raíces del pasado de Rusia. Sin embargo, en el presente se queda corto en cuanto a un programa concreto de gobierno.
De esta ideología, muy presente en Serbia, también se desprende el lema más o menos conocido en Occidente: ortodoxia e thanatos en griego, pravoslavia y lismer en ruso, ortodoxia o muerte en español. Y la otra es, no hay traducción tampoco oficial para esto, así que invento la palabra, el neosovietismo, es decir, una ideología política que tiene nostalgia por la Unión Soviética, que ocupa sus mismos símbolos, pero no quiere revivir la URSS, ni son comunistas. Por ende, lo mismo, su ideología es eso, nostalgia, pero sin un programa político definido. La mezcla de estos tres bandos, fascismo, cristianismo ortodoxo y neosovietismo, que están tan asociados a la política rusa, también lo están en la política de guerra de Donetsk. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.